Hola, hoy te voy a mostrar una de las estructuras defensivas poco conocidas hechas por el Ejército Popular de la República Española durante la Guerra Civil. Las líneas de trincheras que formaron fortines de resistencia de la defensa de costas en el Mediterráneo. Si quieres saber todo sobre estas estructuras, quédate conmigo y te lo enseño. Las líneas de resistencia eran líneas de fortines con unas características específicas que las convertían en pequeños fortines de resistencia con los cuales se pretendía rechazar un desembarco por parte del ejército rebelde o nacional durante la Guerra Civil Española en las costas controladas por la República Española. En general son estructuras defensivas que fueron desarrolladas principalmente para tiradores, al parecer de élite, por una serie de características que vamos a reseñar a continuación y de las que mostraré dos estructuras concretas. Una ubicada en Tossa de Mar y otra ubicada en Lloret de Mar, para que puedan sacar sus propias conclusiones y comparaciones. Se trata de unas estructuras poco documentadas y quizás de las primeras que se van a mostrar en vídeo de manera documental. Vamos a ello. En particular, quiero dar las gracias a Adrián Cabezas, historiador de un grupo de investigación de estructuras de la República Española, concretamente estructuras de la Guerra Civil, cuyos datos me dieron la pista de dónde podía encontrar yo la estructura que vamos a ver a continuación, la de Tossa de Mar, que es esta que empezamos a ver aquí. Después tenemos la de Lloret de Mar, que es otro fortín de resistencia, desarrollado con características similares a este, pero el cual ya encontré con la ayuda de habitantes de la zona de Lloret de Mar, a los cuales también doy las gracias por ello. Sin embargo, los datos aportados por Adrián en sus libros me han ayudado a interpretar las estructuras de mejor manera y quizás documentarlas de una manera mucho mejor. Muchas gracias. Empezamos con la línea de resistencia de Tossa de Mar, que fue desarrollada con una estructura en forma de U, acompañada por dos nidos de ametralladoras. Aquí tenemos el nido del lado derecho de la fortificación, que se encuentra parcialmente enterrado, no se puede entrar allí actualmente, pero se puede ver perfectamente ya desde aquí. Y más arriba se ve parte de la estructura, la cual iremos a ver ahora mismo. En general, toda la estructura defensiva estaba comunicada por un pasillo de trinchera que comunicaba un nido de ametralladora con el otro a lo largo de todo un pasillo. Ya la trinchera se puede apreciar poco debido al abandono, pero se puede ver que llegaba hasta arriba, hasta una línea de aspilleras desarrolladas para tiradores con unas características específicas que vamos a reseñar más adelante. Aquí podemos apreciar cómo el pasillo cortaba las líneas rectas y formaba un pequeño pasillo de protección que comunicaba después con la trinchera que vemos prácticamente enterrada actualmente de lo que es el nido de ametralladoras del lado derecho de la fortificación. Y después podemos ver que enterrado actualmente bajo el bosque, la línea de resistencia desarrollada en forma de fortín de resistencia, se podría decir, sigue debajo de todo el bosque, que habría que desenterrar para poder apreciar la estructura en profundidad. Sin embargo, la parte más importante de la estructura, digamos la que mejor se puede apreciar, es la que se encuentra cercana al nido de ametralladoras del lado izquierdo del complejo. Y aquí se puede ver cómo sigue la línea de aspilleras hasta el resto de la fortificación, que vamos a ver ahora. Ya llegando a la línea de aspilleras del lado izquierdo, podemos ver que el complejo estaba comunicado por un pasillo de trinchera que llevaba hacia el interior y que actualmente se intuye que prolongaba la instalación defensiva hacia atrás de lo que era la línea de aspilleras. Y aquí, justamente, se ve disimulada
dentro del hormigón enterrado lo que parece haber sido quizás parte de la estructura defensiva cavada en la roca viva y que posiblemente está debajo de toda esta maleza y que habría que desenterrar para poder apreciar la instalación. Y ahora en el caso de la línea de aspilleras de Tosa, que es la que estamos viendo ahora mismo, tenemos una característica muy particular que quiero resaltar, en la que pueden ver una especie de banco de apoyo en parte de las aspilleras y después en la zona en la que la profundidad se incrementa. Habría que imaginar que la profundidad era mucho mayor y que permitía a los soldados moverse sin ser vistos por el enemigo. Aquí tenemos aspilleras que ya no estaban soportadas con este pequeño banco de apoyo, pero que sin duda tenía una utilidad para algún tirador experto, como vamos a reseñar a continuación. Ahora vamos a hablar de la aspillera en detalle. Se puede vislumbrar un patrón viendo las dos estructuras defensivas que hay tanto en Tosa como en Lloret, como verán a continuación, en las que la aspillera tenía una forma triangular dejando una pequeña abertura para que un fusilero pudiera apuntar con el fusil hacia la zona de carretera a la que se pretendía acosar y detener al enemigo, soportado por una estructura en piedra que realmente viene a ser un banco de apoyo muy útil, sobre todo para un tirador de élite, que hoy en día conoceríamos más bien como un francotirador. Aquí se puede ver cómo primero realizaban la aspillera inicial en forma de triángulo y después le adjuntaban la estructura de banco o cojinete que servía, desde mi punto de vista, sin duda alguna, para apoyar el fusil con comodidad y poder disparar hacia la carretera con gran precisión. Eso suponiendo que fueras un tirador experimentado. Y este razonamiento lo saco basándome en ciertas estructuras defensivas que se desarrollaron en materia de aspilleras, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Analizando la estructura de la aspillera, basándome en mi experiencia y en los estudios hechos principalmente sobre la Primera Guerra Mundial, en la que se desarrollaron un tipo de aspillera especial en la que el tirador aprovechaba un banco de apoyo como este y podía apuntar con comodidad al enemigo en diversos ángulos, pero sobre todo el cerramiento de la aspillera te permitía ocultar el fogonazo y la dirección de donde provenía el tiro. El enemigo desde la carretera, con este tipo de aspillera, era bastante difícil que pudiera ver de dónde venían los disparos y sobre todo desde qué punto podía estar el fortín, al menos durante los primeros momentos. Este tipo de aspilleras empezó a ser desarrollada sobre todo durante la Primera Guerra Mundial para tiradores de élite, fusileros de élite, que hoy en día conocemos más bien como francotiradores. Y desde mi punto de vista, ese fue posiblemente el concepto desarrollado aquí con estas líneas de resistencia por parte del Ejército Popular de la República, en las que se puede apreciar inclusive cierta estructura que podía permitir colocar algún tipo de malla de camuflaje que ayudaba aún más a ocultar la posición. En general, la lógica de la estructura parece ser que por esta línea de trinchera, este pasillo de trinchera que hay aquí, se comunicaban a lo que era la línea fortificada, en la que ya se encontraban con la línea de aspilleras, se colocaban en posición y después estaba el pasillo de comunicaciones que te llevaba hasta el nido de ametralladoras, en el que se puede ver ya la lógica de rotura de líneas rectas hasta llevarte por todo este pasillo hacia abajo, viniendo desde esta dirección. Continuamos por la línea hasta abajo y aquí puedes apreciar
precisamente estos garfios que, apoyados en estos cojinetes de aquí, sin duda, servían para un ocultamiento y reforzamiento de la estructura defensiva. Era característico de las estructuras defensivas de estas épocas, pensadas, bueno, con los conocimientos que ya existían desde la Primera Guerra Mundial. Aquí lamentablemente se ve cómo el tiempo y el abandono han hecho los estragos en la línea de trinchera, en el pasillo de comunicaciones, que fue excavado en la roca viva hasta llegar a la entrada del nido de ametralladoras, que está prácticamente enterrado. No se puede pasar por ahí y se ve que hasta fue usado como dormitorio por algún pordiosero en algún momento. Y habrá que ver esto por el otro lado, porque este ya comunica justo con la curva de la carretera. Y aquí ya estamos en la zona del nido de ametralladora, que comunica con la curva de la carretera y en el que se puede ver pues una doble ventana de tiro, en la que estaba pues el puesto de tirador y se cubría desde dos puntos, desde dos flancos, pues la línea de la carretera. El resto de la fortificación en Tosa se encuentra prácticamente enterrada, pero se puede intuir que era más amplia de lo que he podido mostrar. Solo que habría que desenterrarla, y eso ya es una tarea que historiadores y personas especializados seguro que tendrán que hacer con el tiempo. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que tiene unas características un poco peculiares y distintas a esta. La línea de resistencia de Lloret de Mar. Vamos hasta allí. Y bien, ya estamos en Lloret de Mar, y ahora, bajando por aquí, es que vamos a encontrar el segundo fortín de resistencia, para que puedan hacer las comparaciones, en el que sí que podré mostrar un nido de ametralladoras completo, casi enterrado, pero por dentro inclusive. Vamos a ello. En el caso de Lloret de Mar, nos encontramos en unos terrenos abandonados, pero con un propietario, en los que incluso se llegó a construir una finca que hoy en día se encuentra en ruina y de la que existen, digamos, leyendas urbanas sobre su destino y abandono. Debo resaltar que lamentablemente lo que voy a enseñar ahora no está considerado o catalogado, mejor dicho, por Lloret de Mar como patrimonio de interés local, por lo menos. Es decir, no se encuentra protegido y en cualquier momento el propietario de estos terrenos podría hacer lo que quisiera con la instalación defensiva republicana que voy a enseñarles a continuación. De ahí tan importante la labor de documentación que quizás estoy haciendo ahora mismo. Esto se encuentra, como referencia, al lado de un antiguo pozo que data de una época posterior a la realización de la instalación defensiva. Y ahora es seguir por este pasillo de comunicaciones hacia abajo. Lo primero que te vas a encontrar bajando es pues este refugio, que el techo se ha venido abajo y quedan solamente estos restos. Pero más abajo viene lo interesante. Aquí tenemos la entrada semienterrada, el techo que ha cedido, pero que deja al descubierto algo interesante, y que es que por allí se puede vislumbrar que la excavación continuaba bajo tierra en la roca viva. El refugio se excavó en la roca viva, pero me parece que por falta de refuerzo de hormigón, esto se acabó viniendo abajo, porque estaba completamente construido así en el material natural. No se ve refuerzos de hormigón alrededor, y creo que eso quizás fue el motivo de la caída del techo. Pero allí hacia abajo se puede ver, mira, cómo seguía la construcción. Ya bajando por el pasillo de comunicaciones en Lloret, encontramos ya los inicios de la instalación, en los que ya siguiendo por este camino encontraremos el único nido de ametralladoras que parece conservarse todavía, y después una instalación que es un refugio casi completo y que en el caso de Tosa de Mar no se pudo mostrar. Por eso lo interesante de esta exploración. Y aquí pueden ver pues los garfios metálicos
que son comunes, característicos de la otra instalación que les enseñé en Tossa de Mar también. Ya por aquí se puede ver el pasillo almenado, en el que ya se puede ver también el patrón triangular con el que se hizo la instalación. Aquí se ve los garfios que servían, bueno, para reforzar el disimulo de la instalación. Y aquí, aproximadamente, se puede ver cómo aprovechaban esta almohadilla para apoyar. Hay un doble almohadillado, que es característico también de la otra instalación en Tossa, en el que si yo me apoyo con la cámara, puedo apoyar los brazos perfectamente y apuntar hacia donde yo quiera. En principio, esta instalación defensiva cubría lo que es la carretera de comunicaciones de Lloret de Mar hacia el norte y hacia Barcelona también, claro. Y tiene la misma característica de disimulo de lo que era la dirección de tiro. El tirador podía disimular su posición de tiro, escondiendo incluso el fogonazo del arma con este diseño de tronera que tiene este almenado que hay ahora mismo. Y ya aquí podemos ver lo que fue pues el nido de ametralladora. En este caso podemos verlo por dentro. Vamos a colocar la linterna. Como ves, tenía una forma de techo circular, reforzado en hormigón. Y ahora vamos a entrar allí para que lo puedas ver. Está semienterrado. Por aquí se accede a un pasillo de trincheras de comunicaciones que está, bueno, parcialmente bloqueado. Y en este caso solamente cubrían un flanco de tiro, lo cual da quizás a sospechar de que la línea defensiva aún continuaba más allá por este pasillo, ya que debería haber otra instalación como esta que cubra el flanco, parecida a la que encontramos en Tossa, por ambos lados, para cubrir pues el perímetro de la instalación. Desde mi punto de vista creo que falta parte de la instalación, pero bueno, vamos a ver si la conseguimos ahora más adelante. Y aquí, para que veas, en principio esto tenía la altura de una persona, y por aquí vamos al exterior. El detalle del nido de ametralladora por fuera. Vamos a meternos por aquí con cuidado. Aquí se ve lo que fue, bueno, la ventana del flanco de tiro que iba así en esa dirección. Y ya por aquí llegamos al pasillo de trinchera. Siguiendo desde el nido de ametralladoras que les enseñé antes, se puede ver los restos de este pasillo de trinchera y que la instalación continuaba, Bueno, y se puede apreciar hasta donde está este montón de basura. El resto pues ha sido destruido por el tiempo, lamentablemente, y he buscado por la zona y es imposible encontrar ya rastro. Los estragos del tiempo ya hacen imposible hacer el seguimiento de la instalación, pero se ve que era más amplia de lo que se ve. En principio, de acuerdo a la información que tengo disponible, gracias a el historiador Adrián, aquí esto era una instalación que tenía capacidad para albergar más de 30 fusileros. Y ahora, siguiendo desde el nido de ametralladora, hay que seguir por este pasillo almenado a lo largo de todo el recorrido de la trinchera almenada, que formaba pues un auténtico fortín de resistencia. Pero en este caso estoy viendo una disposición en forma de U invertida comparada a la de Tossa de Mar. La U está orientada pero hacia el interior, es lo que parece, o sea, no hacia el exterior, o sea, hacia la carretera, como era en el caso anterior. Y ya siguiendo por el pasillo almenado,
en la otra dirección opuesta, el camino aún continúa, Prácticamente es un recorrido en zigzag. En este caso se conservan pocos metros. Aquí se puede ver la altura de la almena casi a la altura de un hombre. Las que hago de nuevo la comparación, veo cómo puedo apoyar perfectamente los brazos. En este caso debe servir perfectamente como puesto de observación, pero también de tiro, muy bien para un tirador experimentado. La línea aún continúa por aquí, pero aquí viene la parte más interesante. Que aquí tenemos, bueno, el refugio, que en el caso anterior no se pudo mostrar, y que se ha conservado bastante bien dentro de las circunstancias. Enseñamos el camino. Hasta el refugio, en el que se puede apreciar que las escaleras fueron excavadas en la roca viva. Se hizo un refuerzo de hormigón, pero después la galería fue excavada dentro de la roca. Hay que ir con cuidado porque las escaleras están un poco semienterradas y deshechas, pero miren el detalle. El refuerzo de hormigón de la entrada. Y bueno, vamos ahí dentro. Con cuidado. Se puede ver la forma en zigzag hecha el pasillo. Aproximadamente le calculo que esto tiene alrededor de, como mucho, de momento voy a los 5 metros de profundidad, y en los que la galería termina abruptamente aquí, pues está semienterrada, pero se ve que continúa. Aquí hay que tener cuidado. Pero aún continuaba por aquí, Que esto era algún tipo de depósito o almacén que estaba prácticamente derruido. Y ahora para que lo vean en este sentido, subiendo. Aquí se puede apreciar la obra de mampostería en la escalera, en la roca viva, típico de las minas, además. Incluso da a pensar que posiblemente los que le hicieron tenían algún tipo de experiencia en trabajo de minas, los que hicieron esto, Me recuerdan un poco a las escaleras de las minas de Campalomeras o minas antiguas que he visto. En general se trata de aspectos desconocidos de estos dos pueblos que tienen un patrimonio cultural, desde mi punto de vista, importante. Pocos conocen estos restos de la guerra civil que tienen aquí, por lo cual estoy intentando documentarlos bien, debido a que poca gente realmente sabe la importancia que tuvo la defensa de costas en el Mediterráneo para la República Española y las instalaciones que llegó a hacer el Ejército Popular de la República para proteger la costa de una imposible incursión anfibia franquista que nunca se llegó a dar y que fue uno de los motivos de que se llegaran a desperdiciar recursos importantes que quizás hubieran cambiado el balance de la guerra a su favor de haber sido utilizados en los frentes en que realmente hacían falta. Sin embargo, esto es materia de especulación histórica que no es el objeto de este canal ahora mismo. Y bien, esto ha sido todo sobre los fortines de resistencia de la República Española en la Guerra Civil. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo, apóyalo en redes sociales y recuerda que tenemos otros perfiles en Instagram, TikTok y Facebook. Muchas gracias.